Lara siempre ha llevado una buena vida, un matrimonio estable, una carrera y el respeto de sus amigos. Pero cuando un hombre de su pasado, el hermano menor de su esposo, reaparece en su vida, todo empieza a desmoronarse. Gabriel ha crecido, ha madurado, y ahora ya no es solo un pariente, sino un fruto prohibido al que ella se siente irremediablemente atraída. Lucha consigo misma. Ignora las señales. Mira hacia otro lado. Pero el deseo es más fuerte. Ambos lo saben. Se atraen como un imán. Sus encuentros son casuales, pero sus miradas son demasiado prolongadas, cargadas de todo lo que no pueden decir en voz alta. ¿Podrá resistirse a la tentación? ¿O se sumergirá en el pecado, traicionando todo en lo que una vez creyó? La noche comenzó como cualquier otra. Risas. Cena. Miradas robadas a través de la mesa. Pero cuando él se alejó y nos dejó a solas, aunque solo fuera por un instante, todo cambió. El roce de su mano me hizo estremecer. La tensión contenida finalmente se rompió. Sabía que estaba mal. Sabía que debía detenerme. Pero cuando el deseo se apodera de ti, la razón desaparece. Y entonces, la puerta chirrió al abrirse. Lo que sucedió después lo cambió todo. Tú habrías resistido, o habrías caído en la tentación. No te pierdas esta impactante confesión. Mira hasta el final. La noche en que llegó, el aire se sintió distinto. Desde el momento en que abrí la puerta y lo vi allí de pie, con una maleta colgada del hombro, lo supe. Algo cambió dentro de mí. Algo que no quería nombrar. Hola, Lara. Su voz era más profunda de lo que recordaba. Ya no era un niño. Gab, logré responder, tragando en seco. Ha pasado tiempo. 6 años. 6 años desde la última vez que vi a Gabriel, el hermano menor de mi esposo. La última vez era solo un universitario delgado, lleno de energía inquieta y sonrisas despreocupadas. Pero ahora era algo completamente distinto. Más alto, más fuerte, su mandíbula más marcada, su presencia más pesada. Mark apareció detrás de mí, dándole una palmada en la espalda. Por fin decidiste volver a casa, ¿eh? Rió. Me alegra tenerte aquí, hermano. Gabriel sonrió. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. Un segundo demasiado largo. No era nada. Y, aún así, lo era todo. Una primera noche inquietante. La velada estuvo llena de conversaciones corteses, risas y copas de vino. Mark estaba entusiasmado con el regreso de Gab, hablando de recuerdos de la infancia, de planes para el futuro. Yo me obligué a concentrarme, a interpretar mi papel. La esposa perfecta, la anfitriona atenta. Pero cada vez que Gabriel hablaba, mi pulso se aceleraba. Cada vez que me miraba, algo dentro de mí se tensaba. Estás callada. Su voz era lo suficientemente baja para que solo yo la escuchara. Lo miré de reojo, mi mirada sosteniéndose en la suya un instante demasiado largo. Solo estoy cansada. Mentí. Él sonrió de lado, como si supiera la verdad. El deseo que no se apaga. Esa noche, acostada en la cama junto a mi esposo, mi cuerpo estaba rígido con pensamientos que no debería estar teniendo. Y entonces, lo oí. Pasos en el pasillo. El leve crujido de las viejas tablas de madera. Gabriel. Moviéndose por la casa. Moviéndose por mi mente. Cerré los ojos y me giré hacia el otro lado, intentando ignorarlo. Pero el daño ya estaba hecho. El pasado había regresado. Y no tenía intención de marcharse. A la mañana siguiente, el aire en la casa estaba denso, cargado de algo que me negaba a nombrar. El aroma del café llenaba la cocina mientras me movía mecánicamente, sirviendo una taza para Mark, luego para mí. Gabriel ya estaba allí, apoyado contra la encimera, los brazos cruzados sobre su pecho ancho. Me miraba. Otra vez. Buenos días. Su voz era grave,
aún rasposa por el sueño. Asentí, concentrándome en mi café. ¿Dormiste bien? No mucho. Bebió un sorbo de su taza. Lugar nuevo. Sonidos nuevos. Toma tiempo adaptarse. Sabía que no era por eso. Mark entró, rompiendo el momento, ajeno al hilo invisible que tensaba el espacio entre Gabriel y yo. Me besó la mejilla antes de sentarse a la mesa, desplazándose por su teléfono. «Cariño, ¿me haces unos huevos?» Antes de que pudiera responder, la voz de Gabriel cortó el aire. Yo me encargo. Levanté la mirada, sorprendida. Mark apenas reaccionó. Solo se encogió de hombros. Gracias, hermano. Gabriel pasó junto a mí, demasiado cerca. Atrapé su olor, limpio, cálido, masculino. Un suspiro agudo. Di un paso atrás, aferrándome a mi taza como si pudiera anclarme. Mark seguía hablando, perdido en sus correos de trabajo, completamente ajeno. Pero yo lo sentí. La consciencia. El roce de los dedos de Gabriel contra los míos cuando me entregó un plato. El modo en que su mirada se demoró. El modo en que mi cuerpo respondió. Tenía que salir de esa casa. Un paseo peligroso. Esa tarde, salí a caminar. Necesitaba espacio. Aire. Cualquier cosa para despejar mi cabeza. El océano estaba a pocas calles, las olas rompiendo contra la orilla con certeza rítmica. No noté los pasos detrás de mí hasta que habló. ¿Siempre caminas sola? Me giré y lo vi ahí. Gabriel. Las manos en los bolsillos. Los ojos. Ilegibles. A veces. Mi voz sonó demasiado suave. Me estudió por un instante, luego asintió hacia la arena. ¿Te molesta si te acompaño? Debería haber dicho que sí. Debería haber dado la vuelta y regresar a casa. Pero asentí. Caminamos en silencio por un rato, las olas nuestra única banda sonora. Podía sentirlo junto a mí, el calor de su cuerpo demasiado cerca. Demasiado. Y entonces, lo preguntó. ¿Eres feliz? Me detuve. Mi corazón también. ¿Qué? Se giró hacia mí, su mirada clavándome en mi sitio. ¿Me escuchaste? Abrí la boca. Pero no salió nada. Gabriel dio un paso más cerca, su voz más baja ahora. No tienes que mentirme, Lara. Odié cuánto podía seguir viéndome por dentro. Odié que, por primera vez en años, quería que alguien lo hiciera. El viento sopló entre nosotros, pero ninguno se movió. Y en ese momento cargado, peligroso, lo supe. Esto era solo el comienzo. El punto de no retorno. Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta y dejarlo allí, en la playa, permitiendo que el viento se llevara el peso de su pregunta. Pero no lo hice. En su lugar, me quedé allí, atrapada entre las olas y el hombre que no me pertenecía. No respondiste. La voz de Gabriel era baja, firme. Tragué con dificultad. Porque no es asunto tuyo. Sus labios se curvaron, como si estuviera a punto de sonreír. Pero eso ya es una respuesta, ¿no? Exhalé despacio, volviendo la vista al horizonte. No sabes nada sobre mi vida, Gabriel. Tal vez no. Admitió, dando un paso más cerca. Pero sé cómo luce alguien cuando se está muriendo de hambre. Sus palabras me golpearon como un puño en las costillas. Me giré hacia él, una respuesta afilada en la punta de la lengua. Pero murió antes de salir. Porque él me miraba con algo crudo en la mirada. Algo que me hizo contener el aliento. Se suponía que debía estar furiosa. Pero no lo estaba. Estaba asustada. Porque tenía razón. Y peor aún. Quería que lo viera. El silencio entre nosotros se alargó, denso con todo lo que no se decía. Tenía que romperlo. Antes de hacer algo imprudente. Antes de dejarme ahogar en la forma en que me estaba mirando. Debo irme. Mi voz fue un murmullo. Retrocedí un paso.
Pero Gabriel no había terminado. Ven conmigo. Mi respiración se cortó. ¿Qué? Él miró hacia el muelle, donde los barcos se mecían contra los muros del puerto. Solo un paseo. Aire fresco. Sin preguntas, sin presiones. Dudé. Debería haber dicho no. Debería haberme recordado la alianza en mi dedo, la vida que había construido con Mark. Predecible. Segura. Pero Gabriel estaba allí, esperando, sus ojos oscuros llenos de algo peligroso. Irresistible. Y yo estaba tan cansada de fingir. Está bien. Mi voz fue un susurro. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Bien. Entre el miedo y la libertad. Minutos después, estábamos en su motocicleta, el rugido del motor vibrando bajo mí mientras me aferraba a su cintura. El viento azotaba mi piel. La ciudad se convirtió en un borrón de luces. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. Libertad. Gabriel conducía rápido, temerario, zigzagueando entre el tráfico con una confianza que me erizaba la piel. Era aterrador. Era embriagador. Era exactamente lo que necesitaba. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos a las afueras de la ciudad, cerca de un camino abandonado en lo alto de un acantilado. El cielo se había teñido de naranja ardiente, el mar reflejando la luz como fuego líquido. Bajé de la moto, sin aliento. Mi corazón latía demasiado rápido. Y no era por la velocidad. Gabriel se apoyó en el manillar, mirándome. ¿Te sientes mejor? Asentí, incapaz de encontrar las palabras. Se inclinó, apartando un mechón suelto de mi rostro. El roce fue tan suave, tan deliberado, que me estremecí. «Extrañas esto, ¿verdad?», murmuró. «Sentirte viva». Cerré los ojos, tragando el nudo en mi garganta. Lara. Abrí los ojos. Y entonces, sucedió. Se inclinó. Lento. Dándome tiempo para detenerlo. No lo hice. Nuestros labios se encontraron bajo la última luz del sol. Y por primera vez en años, no me sentí vacía. Lo sentí todo. El momento en que nuestros labios se encontraron, el mundo se inclinó. No hubo dudas. No hubo espacio para segundas oportunidades o arrepentimientos. Solo el calor de su boca, la presión lenta y firme de sus labios, la invitación muda en cada respiro entre nosotros. Mis dedos se aferraron a su chaqueta, sujetándolo como un ancla. Porque me estaba ahogando. El viento aullaba a nuestro alrededor. El olor a sal y gasolina era espeso en el aire. Pero lo único en lo que podía enfocarme era en él. En la forma en que su mano se deslizó hasta la curva de mi espalda, acercándome más. En la forma en que su otra mano enmarcó mi rostro, sus dedos ásperos rozando mi mandíbula, sosteniéndome en su lugar como si fuera algo frágil. Pero no lo era. Me estaba rompiendo. Me estaba desmoronando en sus manos. Y quería más. Un escalofrío me recorrió cuando su pulgar trazó una línea sobre mi mejilla. Su calor se filtraba en mí, en cada rincón de mi piel. El acantilado estaba vacío. El último resplandor del sol moría en el océano. Y, por un instante, no era la esposa de nadie. No era la mujer que esperaba en casa a un esposo que hacía mucho tiempo había dejado de mirarla así. Era solo yo. La línea que nunca cruzaría. Hasta ahora. Fui la primera en separarme, mi aliento entrecortado, mi corazón golpeando mi pecho con fuerza. Pero Gabriel no me soltó. Su frente quedó apoyada contra la mía, su respiración igual de inestable. Dime que me detenga. Su voz era baja, áspera, rota. Abrí la boca. Lista para decirlo. Lista para ponerle fin antes de que esto se convirtiera en algo que no pudiera controlar. Pero no lo hice. No quería que se detuviera. Mi silencio fue mi confesión. Gabriel exhaló suavemente. Su pulgar aún deslizándose sobre mi mejilla. Y cuando volvió a besarme, ya no hubo titubeo. Esta vez, fue hambre. No hablamos en el camino de regreso.
El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Mis manos seguían aferradas a su cintura, mi frente apoyada contra su espalda, y con cada giro en la carretera sentía cómo me alejaba más de la persona que había sido al comenzar el día. Cuando finalmente llegamos a casa, la noche ya nos envolvía. Las luces de la calle parpadeaban mientras Gabriel apagaba el motor frente a mi casa. Mi casa. Donde Mark me estaba esperando. La realidad me golpeó como una bofetada. Solté a Gabriel como si me hubiera quemado. Mi pulso latía con culpa. Y con algo mucho más peligroso. Deseo. Lara, Gabriel murmuró, su voz más suave ahora. Negué con la cabeza. Esto fue un error. Su expresión no cambió. Solo me miró, su mirada oscura e inescrutable. Lo fue. Tragué con dificultad. Mis dedos se cerraron en puños. No puede volver a pasar. Gabriel se inclinó sobre el manillar, observándome con una leve sonrisa que no era burla, sino certeza. Entonces, ¿por qué pareces estar esperando que ocurra de nuevo? Mi aliento se atascó en mi garganta. Me giré antes de que pudiera ver la verdad en mi rostro. Di un paso hacia la acera. Mis piernas estaban inestables. Mi piel aún ardía con el recuerdo de sus manos. Busqué mis llaves, mi respiración desigual, mi mente un caos. Y entonces lo vi. La luz del salón estaba encendida. Mark estaba despierto. Esperando. Un latigazo de culpa me atravesó el pecho. Dudé. Miré por encima del hombro. Pero Gabriel ya se había ido. El rugido de su motocicleta se desvaneció en la noche, dejándome sola con mis decisiones. Cerré los ojos, inhalé profundo. Y entré a la casa. En el momento en que crucé la puerta, lo sentí, el peso de todo lo que había hecho oprimiéndome como un torno. Mark estaba sentado en el sofá, un vaso de whisky a medio terminar en la mesa a su lado. El televisor estaba encendido, silenciado, proyectando destellos de luz sobre su rostro. No lo estaba viendo. Me estaba esperando. Llegaste tarde, dijo, con una voz imposible de leer. Forcé una pequeña sonrisa mientras me quitaba la chaqueta. Perdí la noción del tiempo. Salí a dar una vuelta. Los ojos de Mark se deslizaron hacia las llaves en mi mano, su mirada afilada. ¿Sola? Una pausa. Pequeña, casi imperceptible. Pero suficiente. Dudé medio segundo demasiado, y Mark lo notó. Su mandíbula se tensó. ¿Con quién estabas, Lara? Tragué saliva, con la garganta seca. Solo, un viejo amigo. No era una mentira. Pero tampoco era la verdad. Mark me estudió por un momento, sus nudillos apretándose alrededor del vaso. No insistió, no exigió respuestas. Pero su silencio lo decía todo. Bueno, dijo finalmente, tomando un sorbo lento de su bebida. Espero que quien haya sido haya hecho que valiera la pena. No respondí. Pasé junto a él, con el corazón golpeándome en los oídos, y subí las escaleras. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás de mí. Mi reflejo en el espejo era casi irreconocible. Lo peor de todo. No me avergonzaba de lo que había hecho. Me aterraba cuanto deseaba hacerlo otra vez. Los días pasaron, pero el fuego no se apagó. Creció. Se retorció dentro de mí, infiltrándose en los momentos más silenciosos, en la forma en que me descubría mirando mi teléfono, esperando un mensaje. En cómo mi pulso se aceleraba cada vez que oía el rugido lejano de una motocicleta. En cómo mi cuerpo me traicionaba, recordando el tacto de las manos de Gabriel, su boca, su aliento contra mi piel. Lo evité. O, al menos, lo intenté. Pero el destino tenía otros planes. El supermercado estaba casi vacío cuando me lo encontré. Literalmente. Giré una esquina demasiado rápido y choqué contra algo sólido. El impacto hizo que mi canasta cayera al suelo con un estruendo. Levanté la mirada, ya murmurando una disculpa.
Y me congelé. Gabriel. Sus manos estaban en mis brazos, estabilizándome. Su toque era ligero, pero me quemó como fuego. Lara, murmuró. No podía respirar. Sus ojos estaban más oscuros de lo que recordaba, llenos de algo que no podía nombrar. Algo peligroso. Algo irresistible. Has estado evitándome, dijo. Solté una risa forzada, dando un paso atrás con rapidez. He estado ocupada. Una sonrisa ladeada. Mentirosa. El calor me subió por el cuello. Me incliné para recoger los artículos caídos, desesperada por encontrar algo, cualquier cosa, que rompiera la tensión. Pero Gabriel también se agachó. Y cuando recogió una manzana, sus dedos rozaron los míos. Aspiré con fuerza. Sigues huyendo, dijo, su voz más baja ahora. Pero los dos sabemos que no funcionará. Apreté la mandíbula. Gabriel. Lo piensas, ¿verdad? Me interrumpió, sosteniendo mi mirada. Esa noche. Yo. Debería haberme ido. Debería haberme reído, sacudido la cabeza, haberlo dejado ahí. Pero no lo hice. Porque tenía razón. Pensaba en ello cada segundo de cada día. Y él lo sabía. Gabriel se inclinó ligeramente, su voz un susurro. Dime que me detenga, Lara. Solo dilo, y me iré. Abrí la boca. No salió ningún sonido. Su sonrisa se amplió, apenas un poco. Se echó hacia atrás. Eso pensé, murmuró. Y luego se fue. Me quedé allí, con el corazón desbocado. Mi cuerpo, una vez más, traicionándome. Estaba jugando con fuego. Y me iba a quemar. Apenas logré sobrevivir el resto del día. Mis manos temblaban mientras apilaba las compras sobre la encimera de la cocina, mi mente atrapada en un bucle, repitiendo cada palabra que Gabriel había dicho. Cada mirada. Cada roce. Mark estaba sentado en la mesa del comedor, pasando correos electrónicos en su tableta. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Había mucha fila en la tienda? Preguntó distraídamente. Dudé. El peso de mi mentira se hizo un nudo en mi lengua. Sí, murmuré. Asintió, ya perdido otra vez en su trabajo. Debería haberme sentido aliviada. Pero el hecho de que no insistiera, que no notara la forma en que mi pulso se aceleraba, en que apenas podía respirar, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Me giré, aferrándome al borde de la encimera, con la mirada perdida en el mármol blanco. Gabriel tenía razón. Estaba huyendo. Pero no de él. Huía de la verdad. A la noche siguiente, terminé de nuevo en aquel viejo bar de carretera. Me dije a mí misma que no iba a buscarlo. Me mentí. El momento en que crucé la puerta, mi corazón chocó contra mis costillas. Estaba allí. Sentado al fondo de la barra, trazando círculos perezosamente sobre el borde de un vaso de whisky con la punta de los dedos. Como si me sintiera, giró la cabeza. Y sonrió. Dios, esa sonrisa. Debería haberme ido. Debería haber dado media vuelta y salir por esa puerta sin mirar atrás. Pero no lo hice. En cambio, caminé directamente hacia él, mi cuerpo moviéndose antes de que mi mente pudiera detenerlo. Huir no funcionó, ¿verdad? Murmuró Gabriel, su voz envolviéndome como humo. Exhalé bruscamente, cerrando los puños. No te creas tan importante. Una risa baja. Lara, ya pasamos la etapa de pretender, ¿no crees? Sus ojos bajaron lentamente, recorriéndome con intención. Lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Siéntate, dijo, dándole una palmada al taburete a su lado. Dudé medio segundo demasiado. Y eso fue todo lo que necesitó. Extendió la mano, sus dedos apenas rozando mi muñeca. Pero el efecto fue eléctrico. Me senté. Las copas se fueron desdibujando. No por el alcohol, sino por él. Por la forma en que se inclinaba más cerca, su aliento rozando la piel detrás de mi oreja mientras hablaba.
por la forma en que sus dedos recorrían mi muñeca, mi palma, encendiendo cada nervio en mi cuerpo, por la forma en que mi respiración se entrecortaba cada vez que me miraba. Estaba perdiendo el control. Y no quería recuperarlo. «Sigues luchando contra esto», murmuró Gabriel, su mano deslizándose apenas sobre mi rodilla bajo la mesa. ¿Por qué? Tragué con dificultad. Porque sé a dónde lleva. Su mirada se oscureció. ¿Y a dónde lleva? Elevé mis ojos a los suyos, mi aliento escapando en un susurro tembloroso. A un lugar del que no podremos regresar. Gabriel exhaló lentamente, observándome. Luego, deliberadamente, extendió la mano hacia la mía. Mi pulso rugió en mis oídos. No tiró de mí. No forzó nada. Solo esperó. Tenía una elección. Podía irme. Podía levantarme, volver a casa, fingir que nada de esto había pasado. O podía saltar al abismo. Y caer. Mis dedos se movieron apenas contra los suyos. Sus ojos ardían en los míos. Tomé mi decisión. Entrelacé mis dedos con los suyos. Y, en ese instante, ya no había marcha atrás. El momento en que mis dedos se entrelazaron con los suyos, el mundo se inclinó. Los sonidos del bar, el tintineo de los vasos, el murmullo de conversaciones, el zumbido lejano de una vieja rócola, se desvanecieron en un ruido blanco. El pulgar de Gabriel rozó mis nudillos, lento, deliberado. Su agarre era firme, pero no posesivo. Una pregunta silenciosa. Una última oportunidad para retroceder. No lo hice. Mi pulso rugía en mis oídos mientras él se inclinaba, sus labios a solo centímetros de los míos. «Lara», murmuró, su aliento cálido contra mi piel. «Aún puedes marcharte». No. Ya no podía. Yo lo sabía. Y él también. Lo siguiente que supe, estábamos afuera. El aire era fresco, cargado con el aroma de la lluvia sobre el asfalto. La mano de Gabriel seguía aferrada a la mía, anclándome a un momento que se sentía completamente desconectado de la realidad. «¿A dónde vamos?», pregunté, apenas un susurro. «A un lugar más tranquilo». Debería haber preguntado. Pero no lo hice. Me guió hasta su coche, una máquina negra y elegante que combinaba con el peligro en sus ojos. Abrió la puerta del pasajero y esperó. Dudé. No porque quisiera detenerme, sino porque sabía que en el momento en que me subiera, ya no habría más excusas. No más líneas borrosas. No más mentiras para engañarme a mí misma. Me subí. Su apartamento era exactamente lo que esperaba, minimalista, moderno, oscuro. Ventanas del suelo al techo enmarcaban el brillo de la ciudad, pero apenas las noté. Gabriel se quedó en la entrada, observándome. Esperando. Cada músculo de mi cuerpo estaba tan tenso que pensé que podría romperme si me tocaba. Y entonces lo hizo. Se acercó, sus manos recorriendo mis brazos, sus dedos deslizándose hasta sostener mi mandíbula. Su tacto era lento, casi reverente, como si estuviera memorizando mi forma. Temblé. Debería irme, susurré, pero ni yo misma lo creí. Gabriel exhaló una risa baja. No, no deberías. Mi respiración se cortó. Lo querías, murmuró, sus labios rozando mi mejilla, mi mandíbula. Dilo. Tragué con fuerza, mis manos aferrándose a su camisa como si eso pudiera estabilizarme. Lo quería, admití en voz baja. Te quiero. Sus labios finalmente encontraron los míos, y en ese instante, la última de mis resistencias se rompió. No recordaba cómo terminamos enredados en su cama. Solo lo sentía a él. El calor. La manera en que cada caricia me deshacía, pieza por pieza. La forma en que me miraba. No como si fuera la esposa de alguien más, pero como si fuera suya. Y tal vez, por ese momento, lo fui. Desperté con el sonido de la lluvia contra la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, proyectando sombras que danzaban por la habitación. Gabriel ya estaba despierto.
Estaba sentado al borde de la cama, con la espalda hacia mí. Por un momento, simplemente lo observé. Observé el lento subir y bajar de sus hombros. La tensión en su espalda. El arrepentimiento me arañó la garganta, pero no por lo que habíamos hecho. Era por el mundo que nos esperaba fuera de esta habitación. Por las consecuencias que se avecinaban. Gabriel giró ligeramente la cabeza, como si hubiera sentido mis pensamientos. Sus ojos se encontraron con los míos, imposibles de leer. «Estás pensando demasiado», murmuró. Solté un suspiro tembloroso. No sé cómo detenerme. Se movió, sus dedos deslizándose por mi cabello, su tacto más suave ahora. Entonces, no lo hagas. Cerré los ojos y me incliné hacia él. Si este era nuestro último momento, quería aferrarme a él. Porque pronto, la realidad nos alcanzaría. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El aire era espeso, casi sofocante, cargado de algo no dicho pero innegable. La luz tenue proyectaba sombras cambiantes por la habitación, haciendo que todo se sintiera irreal, suspendido en el tiempo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Sus respiraciones eran irregulares. El espacio entre ellos se encogía hasta volverse peligrosamente cercano, hasta convertirse en algo que ninguno de los dos podía justificar, pero que tampoco podían resistir. Una mano temblorosa se extendió, sin tocar del todo, solo flotando en el aire, indecisa, ansiosa. Aún había tiempo de detener esto. De dar un paso atrás antes de cruzar el punto de no retorno. Pero ninguno de los dos se movió. Su pulso martilleaba en su garganta, una mezcla de miedo, culpa y algo más profundo, algo crudo, primitivo. Algo que nunca antes se había permitido reconocer. «Dime que me vaya», susurró él, su voz áspera, cargada de contención. Ella debería haberlo hecho. Cada fibra de su ser le rogaba que dijera esas palabras. Que rompiera el hechizo antes de que los consumiera a ambos. Pero sus labios se separaron. Y ningún sonido salió. El silencio se estiró entre ellos, lleno de todo lo que no estaban diciendo. Sus dedos finalmente cerraron la distancia, trazando un camino sobre su piel. Lento. Deliberado. Apenas un roce, pero dejando rastros de fuego a su paso. Su respiración se entrecortó. Esto estaba mal. Esto era inevitable. Y mientras las paredes de la realidad comenzaban a desmoronarse a su alrededor, solo quedaban el peso insoportable del deseo y el escalofriante placer de cruzar una línea que jamás podrían deshacer. Pero incluso en medio de la neblina de todo aquello, una pregunta se aferraba a su mente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que todo se derrumbara? El momento se hizo añicos como cristal. Un sonido, mínimo, insignificante por sí solo, se convirtió en un estruendo ensordecedor en el silencio entre ellos. El crujido de una tabla del suelo. El cambio sutil del aire cuando una puerta se movió apenas unos centímetros. Se quedó inmóvil. El aliento atrapado en su garganta. El contacto de sus manos, que segundos antes había sido abrasador, ahora se sentía como una marca al rojo vivo. Un símbolo ardiente de culpa extendiéndose por su cuerpo. Alguien estaba allí. La certeza la golpeó más fuerte que un grito. Giró bruscamente, los ojos muy abiertos, el pulso retumbando tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Sombras titilaban en el umbral. Moviéndose. Esperando. No. No, no, no. Por una fracción de segundo, pensó que podía deshacerlo. Retroceder en el tiempo. Borrarlo todo. Pretender que no había sucedido, que solo había sido un momento febril de debilidad. Pero la verdad ya flotaba en el aire, espesa como el humo de un incendio que había ardido demasiado tiempo. Él se tensó a su lado. También lo había escuchado. También lo sabía. Y entonces, la voz, baja, inestable, cargada de incredulidad. ¿Qué demonios es esto? Todo dentro de ella se volvió hielo. Se obligó a mirar, a enfrentar las consecuencias que había pasado tanto tiempo fingiendo que nunca llegarían.
Y ahí estaba él, parado en la puerta, los ojos desorbitados, el rostro pálido. Lo había visto. Lo sabía. Y nada volvería a ser igual. El silencio era asfixiante. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Qué podía decir? ¿Cómo se podía deshacer lo que ya había sido visto, lo que ya había sido sentido? Su respiración era irregular, pesada, sus puños apretados a los costados. Pero lo peor no era la furia en sus ojos. No era el enojo. Era la traición. La incredulidad. El peso de ello la aplastó. Yo. Su voz se quebró. Apenas pudo pronunciarlo. No. La única palabra la atravesó como una hoja afilada. Él dio un paso adelante, y ella se echó hacia atrás instintivamente, el remordimiento enroscándose en su interior como una serpiente lista para atacar. Su mirada saltó entre ella y él, entre el fuego que antes había sido intoxicante y que ahora los asfixiaba a ambos. ¿Qué demonios es esto? Su voz era más baja ahora, cargada de algo más oscuro, algo peligroso. Quiso correr. Quiso retroceder el tiempo. Quiso hacer cualquier cosa menos quedarse ahí, en las ruinas de sus propias decisiones. Pero no había dónde esconderse. Solo quedaba la verdad, desnuda y expuesta. Y la verdad era que lo había querido. Cada instante prohibido. Cada aliento robado. Cada temblor que aún recorría su piel. Y ahora. Ahora iba a pagar el precio. El aire entre ellos era espeso, opresivo. Y entonces lo vio. El momento exacto en que el fuego se volvió hielo. El segundo en que algo dentro de él se rompió para siempre. Pero en lugar de explotar, en lugar de gritar o lanzar acusaciones, hizo algo mucho peor. Sonrió. No era una sonrisa de diversión. No era comprensión. Era otra cosa. Un gesto lento, calculado. Como si de repente todas las piezas de un rompecabezas hubieran encajado en su mente. El estómago de ella se revolvió. Bien, dijo al fin, su voz inquietantemente serena. Ahora lo entiendo. Ella tragó saliva, desesperada por romper el silencio, por decir algo, lo que fuera, pero las palabras nunca llegaron. Él se giró hacia la puerta, deteniéndose solo un instante, su mano apoyada en el marco. «Vas a arrepentirte», murmuró, más para sí mismo que para ella. No por mí. Sino por lo que viene después. Y sin más, se fue. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la quietud de la habitación. Ella se quedó ahí, congelada, su corazón golpeando contra sus costillas. ¿Qué había querido decir? ¿Qué era lo que venía después? Y lo peor de todo, ¿por qué sentía que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando? Si has llegado hasta aquí, gracias por ser parte de esta historia. Pero dime, ¿quieres saber qué pasa después? Debería continuar, desentrañando las consecuencias de las decisiones tomadas, los secretos que aún no han sido revelados y los deseos que se niegan a desaparecer. Déjame tu opinión en los comentarios. Además, quiero disculparme por cualquier error en la narración, siempre estoy trabajando para mejorar, y tus comentarios me ayudan muchísimo. Gracias por ver esta historia, y no puedo esperar para leer lo que piensas. Nos vemos en la próxima historia.